Como parte del seminario de adaptación hemos invitado a Ana Merino, que escribe y se especializa en novelas gráficas, e invitamos a Alberto Barrera, novelista, pero también escritor de guiones de telenovelas, radicado en México, pero es venezolano. Invitamos a Jesús Rodríguez, la extraordinaria performera mexicana, y esta noche cerramos con broche de oro con nada más y nada menos que Alfredo Castro, uno de los grandes actores de Latinoamérica y el director de Teatro La Memoria. Todavía nos queda un evento adicional como parte de los eventos del semestre, que es las lecturas de cierre del semestre, que van a ser el próximo lunes a las 7 de la noche, y están todos muy cordialmente invitados. Pero ahora los dejo con Leonardo, que les va a presentar a Alfredo. Hola, buenas noches. Cuando se trata de presentar a Alfredo Castro, uno tiene que asumirlo de algún modo que abarque la complejidad del trabajo de alguien tan multifacético. He escogido hablar de 4 caras del cuerpo, que es el trabajo de Alfredo Castro, en teatro, cine, docencia y televisión. Partiré por la televisión porque me parece lo más adecuado y por una razón personal. Conocí a Alfredo primero por medio de la televisión cuando era un niño. Tu exploración en la comedia, con roles que hasta el día de hoy son material de observación para mucha gente, quisiera decir que marcaron a varias generaciones que en la década de los 90 se reunían en torno a la pantalla, con la familia, y veía la teleserie del Canal Nacional. Pero quiero llegar al cuerpo, porque creo que la televisión fue una fuga para ti y un obsequio para todos nosotros, pero no representa fielmente la complejidad de tu discurso, la importancia de tu legado. Eso que se estudia en las escuelas de teatro, por supuesto, se enfoca mucho más en tu proceso como investigador teatral y tu posterior coqueteo con el cine, que empezó ya adulto y que ha sido mucho más determinante, complejo, extraño, distinto, casi como desde otro lugar del cuerpo que tus trabajos anteriores en televisión, y que por supuesto ha complejizado tus actuales actuaciones frente a todo tipo de cámaras, como si hubieras ganado lo imposible, profundidad, dramaticidad, diría. Tu trabajo en cine ha sido vital para todos nosotros los actores. Tony Manero nos duele a todos. Ese maravilloso Raúl Peralta Paredes O. Digo yo, ¿en qué lugar de la mente está un actor? ¿En qué sitio del goce está un actor cuando decide que su personaje se llame Raúl Peralta Paredes O? La pregunta racional es ¿por qué O? ¿Cómo puede tener 3 apellidos un personaje? Bueno, los tiene. Y ahí uno se pregunta ¿dónde está Alfredo Castro cuando está creando? ¿Dónde? No digo improvisando porque sé que no es improvisación, sé que te carga improvisar. Creo que Raúl Peralta Paredes O refleja ese estado de lucidez, ese me cago en todo que tú portas en tu esencia, porque si no se llama así, para ti el personaje no existe, porque son los detalles los que harán prevalecer, y no puede no ser así, hay que apostarlo todo. Tony Manero existe, lo lograste, transmitiste la locura sin enjuiciarla, sin adjetivar al personaje, transmitiste la contención casi absoluta, un mundo interno de inagotable complejidad, donde la violencia, el cuerpo, la irrupción del súbito se toman la pantalla, y uno no puede dejar de estar ahí, siguiéndote a ti, hablando a través de este tercer cuerpo, que es también una sombra, una edición de imágenes que cruzaste en tu cuerpo para dar con esa infinidad, con ese abanico de matices, de colores que dan vida a tus personajes en la pantalla. Como tu rol en la película Fuga, también dirigida por Pablo Larraín, al igual que Manero, donde das vida a un homosexual en un hospital psiquiátrico. Fuga, una película que tu trabajo logra elevar al terreno de lo sórdido, de la comedia negra, durante los 20 minutos que tú apareces, con ferocidad y ternura. Recuerdas un poco al MBL ahí, nos traes nuestra historia, humanizas lo que tantas veces se ha pasado por encima, la locura. Es que haces que algo tan difícil parezca tan fácil. Tienes ese don natural, aunque el esfuerzo, el ponerse al servicio de una causa común, se nota en cada parlamento y uno ya lo sabe. Alfredo lo hizo de nuevo, conquistaste el corazón del público. Tu Mario Cornejo de Post Mortem, tercera película de Larraín,
rol con el cual fuiste premiado en la muestra de cine latinoamericano de Cataluña, en el Festival de La Habana y de Guadalajara, transmite una complejidad enorme. Y sé que fue muy importante para mucha gente y para ti como actor, y que tu rol en No, cuarta película de Larraín, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, es otra muestra más de tu potencia. Esa relación que construyes con el personaje de Gael García es contradictoria, bella, y luego tu inmersión en el cine europeo, tus triunfos en Italia, tu coqueteo con el cine venezolano, el despegue total de tu carrera, haber pisado la alfombra roja en Cannes y Venecia y Berlín, haber compartido con las verdaderas estrellas, esas que uno no sabe bien cómo abordar a la salida del ascensor, y que el diario Le Monde haya comparado tu actuación en Tony Manero con la de Al Pacino en Cara Cortada. Todos esos logros que has ido cosechando en estos últimos años son una consecuencia de una vida entera de amor por la realidad, de amor y empatía con la humanidad. Alfredo, e investigación profunda, diría desde el goce, desde las posibilidades de transformación y expresión de tu cuerpo, y has así inspirado a muchos jóvenes actores. Estamos a la espera del Club, quinta película de Larraín, de la que espero puedas hablar tú un poco más, ganadora del premio del jurado en el Festival de Cine de Berlín este febrero de 2015. No puedo siquiera imaginar lo que nos vas a regalar esta vez con tu personaje, que al igual que todos los otros, vive encerrado en una casa para curas que han cometido pecado y son protegidos por la Iglesia Católica lejos de la civilización. Quisiera, para el final, dejar lo que más me importa, el teatro. Eres director, actor, has sido dramaturgo, en tanto adaptador y docente. ¿Cuál de estos roles te representa mejor? Me pregunto. Creo que todos. Te has atrevido a interpretar a Eva Perón en la prohibida obra Eva de Copí, has interpretado a Amadeus Mozart, y en tu primera obra, Ecus, has trabajado con el emblemático director Eugenio Guzmán. Has creado, ¿cuántos personajes? Pero quizás el legado más fuerte que nos dejas, lo más sólido, es tu legado como director y dramaturgista. A mediados de los 90, sacudiste el teatro chileno con la irrupción del Rey Lear y la versión de Nicanor Parra, que dirigiste tú y que marcó un hito. La cantidad de talento que reuniste y cómo lograste dar con un clásico de una forma tan fuerte, por supuesto apoyado por esta invención de Nicanor que casi compuso su propia obra. Y luego Teo y Vicente, Cegados por el Sol, obra que explora la relación entre Van Gogh y su hermano a partir de las cartas que estos enviaron. Dramaturgia que reescribiste incorporando textos de Antonin Artaud, brindando tu sensibilidad, porque si algo podemos decir de ti con seguridad es que eres una persona muy sensible, quizás extremadamente, y que compartes y haces de tu oficio algo entrañable. Notables tus aciertos adaptando textos literarios de escritores chilenos de la envergadura de José Donoso y de nuestra Yamel Altit, con 2 montajes, Mano de Obra y Jamás el Fuego Nunca, en la década del 2000. Tus obras irrumpen desde lo concreto, desde la piel, la carne. Luego tu incursión con Ibsen, Casa de Muñecas, y con Tennessee Williams, El tranvía llamado Deseo, ambas obras presentadas con éxito en Chile. Y así tanto, Alfredo. El trabajo que has hecho con tu Teatro de la Memoria nos ha ayudado mucho a vernos como pueblo, a mirar lo que está al margen sin tanto prejuicio, los travestis, los asesinos, los locos, los enfermos, los viejos. La creación de tu propia escuela de teatro, es mucho lo que has dado y es tan duro para todos nosotros saber lo que te ha costado mantener el proyecto en pie. Porque claro, eres como una piedra en el zapato para ciertos gobiernos que prefieren desarrollar otro tipo de teatro. Y luego, tu inmensa labor como profesor, te has ganado el cariño de tus estudiantes, sin duda, has creado lenguaje para hablar de lo abstracto, la idea de tercer cuerpo tan interesante, la idea de la simpleza, de lo contingente, porque hoy no se puede abordar la realidad con inocencia, pero ojo, no es capricho, no es la provocación gratuita, es la neurosis por el detalle. Has transmitido tu experiencia, Alfredo, me atrevería a decir que descreyendo de los métodos de actuación, porque actuar es algo para lo que se nace, o si no, ¿para qué apostar la vida si uno no está en ese lugar donde se es capaz de ver lo que nadie ve? Porque eso se aprende contigo, que existe alguien en este mundo que observa sin observar, que está inmerso en la vida desde un lugar que es el lugar del que ve, para luego atestiguar que vio y decir lo compleja que es la realidad. Levantaste conceptos en tus estudiantes, la inversión de lo real, el súbito y la memoria como ejes vitales de la escena, el actor como un creador, como un dramaturgo, en tanto cuerpo en espacio que crea en presente y siempre aparece distinto, todas las funciones, porque es una orgánica que está en juego, el teatro como un juego, como una herramienta para expresarlo todo. Eso que nos da hasta pudor, pero que es el espacio ominoso en el que nos debemos asomar cuando estamos arriba del escenario abriendo camino. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué hacer? ¿Para qué decir? Un ejemplo para terminar.
Es el montaje que hiciste en 2002 de la obra Devastados de Sarah Kane, donde los actores vomitaban, había sexo, felatio, y tú dijiste, hagámoslo, y qué importa si la gente está preparada. Había que hacerlo, y trajiste a Sarah Kane a Chile, y ahora se estudia más en las escuelas de teatro. Y cuando se estudia sus textos, los fragmentos que por aquí y por allá se obtienen de tus dos montajes de sus obras, resultan un material necesario, así como tu trilogía de Teatro de la Memoria, esas 3 obras con las que instalaste el paradigma del teatro testimonial en los 90. Eres un pionero, Alfredo, un animal, un bestia, un salvaje, diría. Y hoy estás aquí, y eso para mí y para todos es una oportunidad única en la vida. Gracias por haber venido a compartir esta noche tu experiencia. Bueno, difícil después de estas palabras tan halagadoras, te lo agradezco mucho. Me doy cuenta que es maravilloso cuando tuvimos 2 días de taller y quedó ahí algo concentrado, importante, maravilloso. Agradecerle a Rubén Ríos, el profesor, gracias a él pude estar acá y compartir con estos alumnos, y obviamente a Diamela que ha sido una generosa compañía durante muchos años. Y no puedo dejar de rendir un homenaje también a Pedro Lemebel, que nos acaba de dejar, y a Lupe Santa Cruz, que también partió, 2 grandes escritores chilenos notables y que ya no están con nosotros. Yo escribí este texto que se llama Catástrofe de un cuerpo y la escena bárbara. Este texto yo lo escribí, estaba actuando en teatro de marzo y abril. Hace 5 años que no actuaba en teatro, entonces era una experiencia, y actuar es, francamente, aunque suene un poco vulgar decirlo, efectivamente es un músculo, es un algo, es un órgano, un organismo que hay que adiestrar para aquello, y cuando uno deja de actuar muchos años, francamente se produce se atrofia algo. Pero bueno, ahí estuvimos marzo y abril, y este texto me correspondió escribirlo, entonces lo que yo hice fue un correlato, digamos. Yo actuaba de martes a sábado a las 9 de la noche, terminaba a las 10:30, me iba a mi casa y me sentaba y escribía algo que para mí es un misterio muy tremendo, muy profundo, maravilloso, horroroso, que es el actuar, interpretar. Entonces no ha sido en vano, digamos, nunca me ha sido en vano mi pasar por arriba de un escenario, siempre ha cobrado su precio y a veces ha cobrado caro, y no lo lamento, digamos, lo encuentro maravilloso. Y quise hacer también un rato paralelo con lo que es escribir, pensando que a lo que yo venía era hablar y trabajar con estudiantes que estudian, se están formando como escritores. Entonces voy a intentar hacer un paralelo entre lo que es interpretar, actuar la ficción, con aquello que es cuando ustedes se sientan y escriben, cuáles sean las condiciones que necesiten para aquello. Entonces, Catástrofe de un cuerpo, la escena bárbara. Yo escogí como experiencia lo que tiene que ver con la representación, con la actuación y también con la mutación de un cuerpo. Y me gustaría abordar 2 escenarios donde efectivamente lo teatral, entendiendo lo teatral como aquello que quedaría si sacáramos o veláramos la palabra, nos quedaría únicamente la representación en los cuerpos, en las imágenes, en el tiempo y en el silencio. Quisiera entonces referirme al misterio en torno a la experiencia de la interpretación, de la encarnación de un, comillas, personaje, por un actor, por una actriz, o escribir, por un escritor, una escritora, tomar esos cuerpos comprendidos como imágenes, esa dualidad sinuosa, esa catástrofe de un cuerpo mediado por otro, por los aullidos de ese cuerpo que anuncia que algo violento irrumpirá en él.
Me enfocaré en lo teatral como el espacio donde explosionan las escenas arcaicamente semióticas, bárbaras, incivilizadas. Quisiera abordar el misterio, el enigma de la actuación, de la imagen teatral como actos que se fugan de lo social, que rozan el desvarío, la locura, el extravío, el delirio, que siembran la duda sobre si el espectáculo de la transfiguración o la mutación de una persona, de un actor, de una actriz en un personaje está ocurriendo en ese paisaje arcaico de la imagen pre-teatral, y preguntarme, ¿esto sucedió realmente o no sucedió nunca? Cuando se ha silenciado el espacio de la representación, cuando se han extraído las palabras, cuando no hay lenguaje disponible para ese relato, entramos al aposento del secreto, ese lugar recóndito de los cuerpos, ese pasadizo entre los órganos, esos rincones, ese armario donde se guardan las escenas más abyectas, más gozosas, más amorosas, la protesta, la violencia, el arrebato, para acercarnos a lo real, es decir, al registro que resiste a decirse, a lo inefable. Voy a ir mostrando algunas escenas que intentan complementar las ideas aquí planteadas sobre el trabajo del cuerpo de un actor en la encarnación de un otro y la existencia de estas escenas no oficiales, que no están escritas o que aún estando escritas y señaladas en un texto, en su representación se reescribe sobre ellas mismas, estas escenas que yo voy a llamar bárbaras, estos cuerpos y estas escenas que viven paralelamente en el inframundo de los cuerpos de los relatos oficiales. Voy a mostrar y voy a hablar de lo que yo en mi calidad de director he instado y reclamado a otros cuerpos y cómo yo, en tanto actor, me he sometido al mandato de otros. Ese es mi oficio y no hay nada moral en ese quehacer. Los sujetos que veremos, los personajes, en fin, en estas escenas, provengan estos del registro testimonial, de la realidad o de la ficción, literarios, teatrales o cinematográficos, y estos cuerpos de los actores pertenecen a un territorio de subdesarrollo, a un tercer mundo. Y en una visita a Cannes con Tony Manero, que fue la primera película de Pablo que logró entrar muy espontáneamente a un festival importante, hubo una pregunta maravillosa y dolorosa y tremenda y fantástica y que hizo una periodista europea de por qué todo lo que se mostraba en la película era tan feo, que esa búsqueda de esta estética. Entonces Pablo, que siendo todavía muy joven, era su primera incursión a una conferencia de prensa enorme, se quedó un poco aterrado y yo, viejo, ya tomé la palabra y le dije: lo que tú estás llamando feo o búsqueda estética es mi país. Le dije: mi país es así, no hay una pretensión de una estética de lo feo, las cosas son así. Lo que tampoco impone nada, es así, ¿no? Entonces estos personajes, estos actores, nuestros cuerpos pertenecen a un universo que es un tercer mundo, ¿ah? Ese concepto que aparece en el discurso racial del imperialismo europeo y divide a la humanidad en mundos, en tres mundos, que corresponden a tres razas. El primer mundo, por supuesto, europeo, de la raza blanca, el segundo mundo bárbaro, de la raza amarilla, y el tercer mundo salvaje, de la raza negra. Son los países subdesarrollados, explotados y olvidados, al que el primer mundo capitalista y el segundo mundo comunista no prestaban atención, países o más bien territorios periféricos. Nosotros, Chile, pienso yo, perteneceríamos, según esta definición, a una mezcla de estos tres mundos. Seríamos blancos, amarillos y negros, bárbaros y salvajes, bestiales en nuestra heterogeneidad, unos imbunches, dedicado a Rodrigo, seres de la mitología mapuche, ¿no? Obturados en todos sus orificios, una masa orgánica sin circulación, sin entradas ni salidas, condensaciones y residuos lujuriosos de muchas razas
colores, etnias y creencias, condensación de desdichas humanas. De ahí surgen estas personajes, de un erotismo contrahecho, monstruoso, que serán aquí mostrados en lo que tienen de más cobarde y asustadizo, temerario y subversivo, protagonistas del drama humano, presentados en una desnudez, en una infamia que solo el arte puede alcanzar. Estos cuerpos que veremos, estos cuerpos corrompidos por haberse despojado de todo sustento mítico, de toda estructura política, de toda pertenencia ideológica, atribuyen al destino fatal el peso del drama que los abruma y se complacen en el despliegue de este. Aman el drama, la posibilidad de desbordar y apiadarse de su propia infelicidad, de atribuirle esta dramática existencia a una injusticia superior, lo que les otorga cierta impunidad y los exime de toda responsabilidad. Humanos de excepción, inimputables, ahí, disponibles para que otro los represente, porque su propia representación es tan veraz que resulta inverosímil. Pero hay también ternura. Hay ternura ahí. Hay ternura y violencia, hay humor, hay risa, hay satisfacción, un propósito de compensación y de venganza. Esos cuerpos en su desparpajo, en sus voces estertorias, que de tanta usurpación, colonización, dictaduras, explotación, sus cuerpos rotos, no pueden ya asegurar el flujo parlante. Y así sobreviven en la ambigüedad del lenguaje, sobreviven a toda prueba, capaces de colarse por cualquier resquicio para hacer circular el contagio. Esa es la venganza del tercer mundo, el contagio. Vamos a ver una escena de historia de la sangre, que fue una investigación que yo hice el año 91, en la cual investigué y entrevisté a personas, hombres y mujeres, que hubieran cometido crímenes por amor, por mucho amor, por poco amor, por desamor, por falta de amor. Y los entrevisté durante 6 meses más o menos en cárceles. Después me fui dando cuenta que muchos de ellos estaban en psiquiátricos, que dentro de la cárcel había un sector psiquiátrico. Entonces deambulé por muchos lugares entrevistándolos y finalmente surgió un texto escrito también en coautoría con Rodrigo Pérez, un director y actor chileno muy importante, y con Francesca Lombardo, una psicoanalista con la cual yo trabajo hace muchos años también. Son los cuerpos de los que estaba hablando, ¿no? Y de esta escena que vamos a ver, digo que hay escenas que encarnan imágenes altamente subversivas por lo que dan a ver, pero por sobre todo por lo que ocultan, porque representan los terrores más ancestrales o más evidentes de un sujeto o de una comunidad. Una especie de hito porque recupera un lenguaje que había sido expulsado de la escena teatral, por lo menos chilena, que es el lenguaje, yo diría casi del real, ¿no? Donde no hay imitación, no hay mímesis, nadie fue a ver a esas personas, esos seres existen de verdad, estaban en la cárcel o en el psiquiátrico. Sin embargo, no hubo el proceso de mimetización, imitación de un rol, sino de trabajar con ciertos estereotipos como el boxeador, el peso mosca junior se llamaba, el gran padre, en fin, estereotipos de los chilenos, ¿no? Y era un lenguaje que ya no estaba en la escena donde
Por ejemplo, un lenguaje tomado en testimonio, donde uno de los personajes decía que él sabía que había follado a una gallina a los 7 años, a una yegua a los 11 años, a una vaca a los 12 años, que le había metido la mano a una yegua, en fin, un lenguaje que todo el mundo quedaba impresionado porque francamente ni en la literatura ni en ninguna parte estaba ese lenguaje, más que en la locura, en el espacio aquel de la locura, ¿no? Entre 1000 comillas, vamos a ver qué espacio es ese, pero ahí estaba y encontré yo ese lenguaje y lo expuse, y francamente fue un golpe para los actores, para mí, para el público, muy interesante porque devolvió a la escena algo que vi que no estaba ahí. Esta escena, a mi parecer, desciende de una escena anterior a esta y a todas las escenas, una escena que tiene una relación con la revelación de lo indecible del ser que ha hecho presa de él. Para contextualizar este misterio, estas ansias de los cuerpos de un actor por representar y de estos cuerpos testimoniales por ser representados, esta necesidad de poblar de imágenes ese espacio, porque la palabra teatral no es capaz de saciarse a sí misma, volveré por un instante al origen, a Dionisio, a Dios benefactor, a quien corresponde como servicio el drama actuado. Él es también llamado el Dios que viene, el extranjero que se hace presente. Él es la locura que se hace presente y a la vez la amenaza. Yo siempre estudié y entendí a Dionisio como el dios de la uva, del vino y de la fiesta, ¿no? Y sin embargo, metiéndome con todo este tema de la locura y el cuerpo y la demencia y la mirada y la máscara, me encontré con esto que voy a hacer muy breve y contar un poco el mito que dice que Zeus, disfrazado de mortal, tenía amores secretos con Sémele. Sémele estaba embarazada de Dionisio, tenía 6 meses de embarazo, y le pide a Zeus que se le manifestara en su verdadera naturaleza y forma, para asegurarse que no era un monstruo. Zeus rechaza esta solicitud y Sémele le negó acceso a su lecho. Zeus se enfurece, se le apareció en forma de trueno y rayo, consumió a Sémele en el fuego, arrancó a Dionisio del cuerpo de la mujer, se lo cosió a su muslo para que madurara y lo convirtió en el dios frenético, el dios de la demencia divina, el otro por excelencia, consagrado y festejado casi exclusivamente como el dios del vino, de la fiesta y de la embriaguez, pero también hay que recordar que es el dios que sufre y muere, el dios de la trágica paradoja y de la rotura irreparable. Crece y vive rodeado de mujeres, las frenéticas Ménades, nodrizas que alimentan y cuidan a los recién nacidos y con sus pechos amamantan a las crías salvajes de los bosques, pero también los persiguen, los descuartizan y comen su carne cruda. También Dionisio es el que descuartiza, el que come carne cruda, antropófago, incestuoso. Él es lo asocial, él es el acto de lo teatral aconteciendo en su cuerpo. Este Dios, surgido de la ambigüedad, humano por su madre y divino por su padre, es, a mi parecer, la encarnación de la contradicción. Él es el conflicto, es decir, él es lo teatral, de la duplicidad, persona y personaje. Es él y su sombra, un cuerpo en constante representación de sí mismo. Este benefactor que fascina y alimenta, dicha de mortales, que habita lo infinito, que amenaza a todo aquel que se le aproxime con la embriaguez y la fiesta, pero también amenaza con la aniquilación. Pero para que su acontecimiento, para que su representación suceda, para que Dionisio exista, para que el teatro suceda, y la escritura también, me imagino yo, es necesaria la intervención de un fabuloso otro, un testigo de esta transfiguración de un cuerpo en otro cuerpo, el cuerpo trágico del actor, donde se materializa la falta y surge el deslizamiento, persona, personaje, intérprete. Un actor doblemente es doble ser, es él y el otro, la virtualidad de un pliegue que se despliega. Siente placer un actor
en deslizarse en otro, entrar en ese otro de ficción, el personaje, que constituye a la vez el terror ancestral. El tropismo del actor, su inclinación más mortal, es satisfacer su necesidad, su falta, pero en otro, a través de otro. A su vez, ese sujeto de ficción, el personaje, busca y anhela un cuerpo que lo represente. Es preciso entonces la creación de un tercer cuerpo. Esto, digo, fue lo que me sucedía mientras actuaba y yo pensaba dónde, en qué lugar psíquico y físico está un actor cuando representa. Persona y personaje se devoran, se sacían, deseándose en ese tercer cuerpo que surge de esta unión incestuosa consigo mismo. Ahí, a vista de todos, se devoran enteros, todos enteros. Uno para otro son fantasmas, creación imaginaria, psíquica, donde supuestamente el deseo se cumple. Persona, personaje, se miran, se escrutan, se pierden en una imagen que entraña todo el enigma de la ambigüedad, el arrebato y la demencia divina de Dionisio. La máscara, aquel instrumento personare, persona, personare, que usaban los actores de la tragedia griega para hacerse escuchar, ese aparecer de lo que rodea el orificio de emisión, del primer sonido, de una voz primitiva, de un rumor áspero, preteatral. En este ritual de mutuas representaciones irrumpe el espíritu de Dionisio, el histrión, el que mira, representado como una máscara pétrea, inexpresiva casi, en su mueca atroz, que no oculta a nadie detrás de ella, no encarna nada, sino únicamente la superficie externa de una cara que sencillamente lo representa a él. No hay sujeto, no hay personaje, hay solo un organismo que se moviliza, que se echa a andar en toda su densidad. Digo yo, no hay personaje, no hay actor, hay un organismo que se echa a andar y hay que echarlo a andar en un cuerpo tercero, en otro cuerpo que entre ese personaje y ese actor construye. Hay una anécdota de un libro interesante en el cual el autor dice, sí, claro, puede que Juan quiera y decir yo voy a ser Hamlet, presto mi cuerpo, presto mi alma, presto mi organismo a Hamlet, y el autor dice, pero vamos a ver si Hamlet le presta a ese actor su organismo. Entonces esto de la ficción, personaje, persona, si existe o no existe, es tremendamente interesante, y yo en esta experiencia creo que hay un tercer cuerpo que está en juego ahí, dando vuelta, ¿no? Los ojos psíquicos del actor y del personaje se miran frente a frente, en un mirarse y verse, una provocación inevitable. Allí no hay más que encuentro al que nadie se puede resistir, un frente a frente que conjura y apresa, que aterra por su cercanía, que es distancia, erotismo del cuerpo y el alma que se despliega ante los ojos. En esta mirada lo monstruoso irrumpe súbitamente, junto con el terror, que es también fascinación, excitación, que es también parálisis. Entonces, la pregunta de por qué ese personaje se llama Paredes O, tenía 3 apellidos, y yo le pedí a Pablo Larraín que por favor me permitiera un ingreso en ese texto, haciendo un ligamento con el tema de la memoria, ¿no? Cuando yo era muy chico, a mi casa, y en Chile se usaba así en ese tiempo, había un señor que iba a encerar la casa, y él se llamaba Alfredo Paredes O. Y yo siempre me pregunté de muy niño, ¿por qué O? Entonces me parece maravilloso que un alumno diga ¿por qué O? Todavía después de tantos años que han pasado. Pero esos son los personajes y las memorias, digamos, ¿no? Voy a elegir una escena de post-mortem, que es una escena para mí muy, muy interesante, porque
no hay texto en ella. Y cuando la filmamos, estábamos en una casa de clase media baja, donde sucedía, donde el personaje vivía, y el director Pablo Larraín estaba al frente en otra casa con un monitor mirando obviamente la escena, y estaba el camarógrafo, el sonidista, la actriz Antonia Segers y yo, y teníamos que llorar. La indicación, lo que Pablo hizo sobre mi cuerpo y el de la Antonia fue pedirnos, quiero que lloren, y lloren a gritos. Y fue una escena de estas que yo llamo bárbaras, que no estaba ni en el guión, ni en nuestro lejano horizonte, no estaba en ninguna parte, simplemente sucedió ahí. ¿Ah? Y con Antonia estábamos muy extremadamente nerviosos, porque llorar de un segundo a otro es algo que francamente no es cualquier cosa. Y la cámara exige evidentemente una verosimilitud y un real que hay que entrar. Y hay que entrar con el cuerpo entero, no es posible simular nada. Y acción. Y empezó la escena, y bueno, Antonio empieza antes a llorar. Y así era la indicación, digamos. Y después me sumé. Y la escena sucedió. Aconteció. De repente se escucha paren. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque yo era un solo moco y lágrima, y la de Antonia, mocos y lágrimas, los dos, así temblando. Y entra una maquilladora, se acerca a nosotros con unas lágrimas falsas y me va a echar y hace... Y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Porque yo dije, esto no va, yo tengo que estar acá, no puedo moverme de acá, porque no quería romper el estado, porque se va a volver a repetir, obviamente que se va a repetir, y yo no podía volver a llorar de esa magnitud, no era capaz de hacerlo. Entonces con Antonio nos quedamos como buenos actores, muy obedientes, esclavos de aquella voz siniestra del director, nos quedamos ahí petrificados. Ella le dijo por micrófono, le dijo Pablo, y Pablo muy decentemente, muy sensiblemente dijo, pido perdón, en un susurro, por favor salga todo el mundo, acción. Y siguió la escena y se volvió a hacer de nuevo, y esa escena creo que la veamos.
Gracias por haber apagado la luz. No existe ninguna otra especie que pueda derramar lágrimas asociadas con los humores del cuerpo. Lágrimas que son uno más de los humores orgánicos del ser humano y de nadie más que de él. Humor y humores que se hemorragian en el miedo, en la tristeza, en la felicidad o la ira, la impotencia o la amenaza. El llanto atestigua un flujo incontenible que nos rebalsa. El espectro, el Dios, aquí entró por los ojos y el terror que él provocó terminó por convertirse en un sufrimiento. El temor a esa orden del director se desplazó e instaló en el pensamiento somatizado. Se convirtió en una evocación insistente que resultó en llanto. Este es el trabajo de un cuerpo que representa, que actúa, que muta. Volver la ilusión verdadera, administrar, materializar e invadir el espacio de ficción con un golpe súbito de real. Materializar la muerte y la vida que se rozan estremecidas con un placer demente, con un gusto abyecto por lo sobrenatural. Este actor persona, este doble de ficción personaje, habiendo ambos acogido con maestría el espíritu de este Dios femenino, como lo desdeña Esquilo, de este femenil extranjero, como lo trata Eurípides, de este macho hembra, habiendo padecido por una multitud de individuos, desempeñado solo todos los papeles del drama, una vez caído el telón, advertirá con dolor que todo no fue más que un juego. Esta escena no ocurrió nunca, pero sucederá siempre. Finalizada la representación, el actor y el personaje desaparecerán, como lo hace el Dios de la turbia mirada, en las profundidades del mar o de la tierra, en el reino de los mudos, en los territorios densos del soma, para volver desde las sombras, desde lo orgánico y de lo psíquico, una y otra vez a representar portentosos, magníficos, insaciables, el sobrecogedor encuentro con lo irrecuperable. La locura que ha rozado algo del secreto del Dios frenético, del espíritu del ser bifronte que habita en la máscara, se encarnará nuevamente en el actor, en él, que es él, y sin embargo siempre otro. Esa es la victoria de nuestro oficio. Cada civilización ha definido lo que en cada momento histórico eran sus bárbaros. Algo bárbaro para un sujeto o una comunidad no acredita una condición concreta, específica y objetiva, sino una serie de negaciones que más bien ponen en evidencia lo que un sujeto, comunidad o una sociedad no querría para ella. El poder totalitario y controlador desea y concibe todo acto creativo como una orden que debe promover una homogeneidad y regularidad textual muy deseada por ellos, que restablezca la máxima compartición, es decir, que sea comprensible a todos ellos, que pueda ser socializada entre ellos. El sueño totalitario consiste en la eliminación de toda diferencia cultural de una sociedad, establecer una sola versión oficial de la identidad personal fundada en la visibilidad de una misma y única imagen regular. Impone que se ponga en escena a una cultura que se percibe a sí misma como esencialmente ordenada e inteligible, inmune de singularidades y desvaríos externos o internos que puedan perturbar su regularidad semiótica. El imperio cultural le atribuye a toda creación que promueva el desorden textual o el caos semiótico la intención de atentar y destruir lo comprensible por todos y para todos ellos. Todo sujeto, toda sociedad ha ido definiendo su propio mito bárbaro, expresado en términos de enemistad, de amenaza territorial, ideológica, económica, religiosa, amorosa, sexual, más que de realidades objetivas. Lo bárbaro dice relación con la idea de alteridad, sobre todo cuando se trata de la alteridad entre civilizaciones, y hace alusión a lo que se percibe como distinto e incluso antitético.
siempre con una connotación negativa y peyorativa que frente al peligro impulsa a la barbarización del otro mediante la violencia física o simbólica, mediante la aniquilación total de esa barbarie, asegurando el triunfo absoluto de aquello predominantemente civilizatorio, reivindicando como normal y civilizado, superior y ejemplar, lo mucho, lo más, lo nuestro, opuesto a lo propio y singular. Si lo mío, si lo yo es modelo civilizatorio, en todo lo otro solo es posible la barbarie, todos bárbaros, paganos, salvajes, primitivos, todo tercer mundo. El bárbaro, lo bárbaro, carece a ojo del sistema de la condición de homo, o sea, de el mismo o igual, así como de cives, o sea, de ciudadano, poseedores de la calidad y plenitud de derechos. Es para el oficial incultura, barbarie y embrutecimiento. Entonces denominaré escenas bárbaras aquellas escenas no registradas en un texto o que duplican fantasmáticamente a las escenas textuales. Se trata de las múltiples versiones para un mismo acto, la subversión, los residuos, la carga flotante, el exceso de historia, de relato, de cuerpos, de palabras y de objetos que pueblan y residen en el cuerpo y el psiquismo de un creador. Están ahí latentes, esperando ser develadas para señalar los ciclos históricos, particulares y públicos de la crisis de sentido. Estas escenas evocan la desenfrenada historia de un sujeto, sea este director, intérprete o espectador, en un recorrido de ida y sin retorno por los más soberbios enigmas y fantasmas. Estas escenas dejan ver solo retazos de algo que supuestamente pudo haber tenido lugar, pero por su carácter monstruoso no puede ser mostrado a plenitud. Estas escenas desatan arrolladoras fuerzas primarias en el espectador e inauguran un espacio único, feroz y violento en su develar aquello que se sabía que no se sabía que existía. Voy a mostrar una escena de una obra de Jamás el fuego nunca, de Diamela Eltit, que puse en escena, una adaptación de ese texto, con la actriz Millaray Lobos, una gran actriz, que pasó algo muy maravilloso, porque Diamela encontró que el cuerpo de Millaray, que ustedes lo van a ver, francamente era capaz de materializar su texto. Durante todos los ensayos, en los últimos ensayos, era tal la cantidad, algunos habrán leído la novela, la cantidad de texto que había y de idas y venidas de la historia de esta pareja que vive en un subterráneo, que cree que el golpe de Estado todavía no ha sucedido y persiste en esta memoria de revivir esta célula. La Millaray estaba tan conflictuada con la cantidad de texto que para calmarla dije, tranquila, quédate tranquila, faltaban muy pocas semanas para el estreno, lo que vamos a hacer es que yo te voy a soplar este texto y tú vas a repetir detrás mío. Yo me voy a esconder en un rincón y te voy a soplar y tú vas repitiendo. Y lo hicimos así, se calmó, todo volvió bien, ensayamos y nos quedamos muy perturbados por lo que había sucedido como experiencia. Entonces decidimos entre los dos dejar eso como había sido. Y yo todas las funciones hicimos un acuerdo que ya no iba a memorizar ese texto, que lo iba a olvidar, que iba a llegar hasta esa página nomás. Y de ahí para adelante lo que iba a pasar, nadie sabía. Yo iba a entrar todas las funciones en un momento determinado, me iba a sentar en una silla, que es lo que van a ver. Yo no me voy a ver acá, porque esta grabación es muy pobre. El sonido es muy malo, entonces mandé a poner subtítulos. Lo que yo le soplo a ella está en rojo, lo que ella dice está en blanco. Y yo le soplé y nos pusimos de acuerdo en que solamente nos íbamos a respetar la respiración de ese texto. Cómo ese texto en sí mismo respiraba. ¿Ah?
y que yo no iba a intervenir en un momento en que ella iba a decir un texto que sí quería decirlo solamente ella. ¿Ah? Y todas las funciones yo alteraba de alguna manera el tiempo del relato, no las palabras, pero a veces ponía un texto antes que otro jugando un juego, el cual a ella a veces la molestaba mucho y entraba en una rabia tremenda, y otras veces la estimulaba mucho de otra manera más amorosa. ¿Ah? Y es la escena que vamos a ver ahora. ¿Se pueden bajar la luz? Sería maravilloso. ¿Se puede bajar la luz? Pienso en mar. Pienso en mar. Bueno, yo lamento no se va a poder ver esa escena porque está en otro código. Pena, pero bueno. Bueno. Imposible. Bueno, ya les conté un poco la escena, es una escena muy, es tal vez uno de los momentos más emotivos de la novela, diría yo, de la obra, en que Diamela, creo que por primera vez en toda su novela, instala casi un poema, diría yo. Pienso en el mar, y porque pienso en el mar, pienso en ti, y quisiera decirte algo, que yo estoy atada a una naturaleza que es la mía. Creo que ese es el texto completo, que es un extraño texto dentro de la obra de Diamela, que está configurado casi como un poema, un módulo aparte de texto, ¿no? En fin, algo se manifestó en la creación teatral de esta escena inventada por la necesidad, algo como un presentimiento ominoso que perseguía una sospecha, que buscaba dónde materializar el desborde de aquello incontinente o inexpresable solo por la palabra. Algo olfateaba la existencia de un misterio que ningún texto puede por sí mismo o por sí solo contener. Olfateaba un cuerpo, la necesidad y urgencia de un cuerpo, el cuerpo de la actriz, un cuerpo atado a su propia naturaleza, a la suya, como dice Elfit en su propio texto. En esta escena, el Dios, la sombra, el espanto, lo indecible, el espectro, entró en ese cuerpo como un soplo y jamás salió de él, porque no todo puede ser dicho, porque siempre habrá algo que el sujeto no puede recordar, porque siempre hay un agujero histórico en el saber. Cuando un actor representa, está trabajando arduamente en la perturbación recíproca entre texto y escena, persona y personaje, realidad y real. Trabaja en la imitación de ese soberbio otro, el personaje, en la reproducción de una copia lo más fiel a la realidad, en satisfacer el imaginario de ese amo director perverso, insaciable, y en hacer que todo este fatigante trabajo colme el deseo del espectador de verse reflejado en las emociones y los gestos en su representación.
pero un actor también comprende su trabajo como lo más ajeno a la falsificación o la mera reproducción de un gesto. Un actor comprende su trabajo como un pensar simultáneamente múltiples sujetos en su propio cuerpo, en su propia psiquis. Su oficio es materializar la muerte y la vida, gozar demencialmente de estar y no estar en su cuerpo, de ser él y ser al mismo tiempo otro. Un actor es un sujeto enfermo de las imágenes, un organismo, un cuerpo erógeno, hecho para la representación. En el momento de actuar es privado de juicio, de razón, tomado en una exaltación bella y peligrosa, hecha de aciertos y desaciertos, de insurgencia y ceremonial. Eso el actor lo sabe, lo sufre y lo goza. Así como Lacan, al referirse al no todo de la sexuación femenina, dice que las mujeres no son locas, aunque, comillas, no locas del todo. Podríamos decir que los actores somos locos, pero no del todo, ya que estamos no del todo en ese sujeto de ficción y no del todo en nosotros mismos al momento de representar. No es posible expulsar esta contradicción propia del acto de representar, continuar siendo uno mismo, pero siendo otro. Posesionarse del lugar, del cuerpo, de la ideología y el ideal de un personaje es en sí mismo un desreglamiento del espíritu, pero a la vez es el anhelo de todo actor, enfrentarse a esa mirada atroz, a esa máscara vacía y ver su propia imagen invertida, pensarse y pensar a otro que lo piensa a él, y todo esto simultáneamente. Interpretar a otro, mirarse ser, escucharse, pensar, darse en espectáculo, saciar, satisfacer al espectador y a veces sucumbir y confundirse con ese otro, no es una fragilidad del organismo o una inestabilidad psíquica del intérprete, es la fisura permanente y expuesta de su naturaleza doble. Es la proximidad que yo veo en lo que es la actuación, que francamente es una locura. Pretender estar en otro, ser otro y pensar a otro en su ideología, en todo su ser el cuerpo de otro, francamente es un desreglamiento absolutamente tremendo. Y hay actores a los cuales la simulación les es muy fácil. Y hay otro tipo de actores a los cuales nos es tremendamente cara el precio que se paga de estar en otro, ¿no? De ser otro. Para evitar el extravío de que un actor establezca una afiliación e identificación inmediata e irreversible con el personaje, lo que sería la locura, es necesario la mediación entre estos cuerpos e imaginarios en litigio, entre el intérprete y el personaje. Esta mediación consiste en crear un cuerpo tercero entre dos. En la experiencia de construcción, aparición y mutación de un cuerpo en otro, de este cuerpo tercero emerge siempre lo súbito, que se alza en la colisión despiadada de miradas del actor que se expone en su espectáculo y del espectador que se place en el espejismo siniestro de su contemplación. Surge la amenaza, el enigma y la aterradora promesa de la develación de un secreto. El anhelado y temido instante del cuando de repente. Yo, puede ser muy banal, pero le decía a los chicos con los que trabajé que una de las razones por la cual yo creo que elegí ser actor o hacer lo que hago o dirigir es por mi fascinación por las historias. Es que no hay nada que me fascine más que me cuenten historias o contar historias, y de esas historias un poco a lo Blanche Dubois, digamos, decir cuánto de ello es ficción, cuánto de ello es real, y cómo me fascina la ficción y cómo detesto profundamente la realidad, y cómo todos los que estamos acá, que escribimos o pensamos, estamos en un ir y venir
entre la ficción y la realidad, y entre la locura y la supuesta normalidad, digamos, son viajes muy, muy maravillosos también. Entonces, recordaba siempre cuando yo era chico o yo le contaba a mi hija un cuento, siempre estaba el momento de que todo era maravilloso y perfecto, hasta el bosque, el camino, la mamá, el papá, la casa, todo estupendo, hasta que cuando de repente o súbitamente se oscureció o apareció detrás de un árbol o llovió o se hizo de noche y no se encontró el camino de retorno, tú dices horror. O sea, aquí empezó el horror. Y a mí, francamente, en todos los relatos, sea de una obra realista, Ibsen, Chekhov, quien sea, o una obra de quien sea, o una texto, o ficción, en fin, siempre hay un momento en que tú dices horror. Aquí empezó todo. Desde que yo, cuando entrevistaba a estas personas para la primera obra que mostré, el tipo que me lo recordaba, uno de los alumnos que había leído esta investigación, nunca fue capaz de relatarme el crimen hasta que yo le dije, después de muchas sesiones, le dije, bueno, muchas gracias, yo ya cumplimos el objetivo, yo tengo que ir. No, me dijo, espérate, que no te he contado lo que tengo que contarte. No, dije, yo está bien, no te preocupes. No, que espérate. Yo esa noche entré y vi que mi mujer me había engañado, que empezó y degollé a los 2 niños. Dije, horror. Aquí empezó el súbitamente. Y me contó en detalle todo lo que había sucedido, que era francamente espeluznante. Pero ese momento existe y yo creo a plenitud en ese instante, sea la obra que sea, siempre hay un instante que tú dices, ya, aquí partió todo, ¿no? Y eso es lo que provoca un giro en el relato tan radical que involucra al organismo entero. Cuando eso sucede, es el organismo que se involucra, ya, que provoca un trastorno emocional con correlatos biológicos, produciéndose una exaltación del pensamiento, de la memoria, una parálisis e incapacidad de comunicar esta experiencia. Este súbito se volverá experiencia, devendrá cuerpo tercero ya mencionado. Y será este cuerpo quien tome a cargo la metabolización del relato. Las escenas bárbaras entonces serían aquellas que narran la experiencia de un cuerpo, la prehistoria de un cuerpo. Estas escenas perviven, encriptadas en las partes blandas de nuestros cuerpos, como un exceso penoso, intolerable de relatos, de escenas, detenidas, enquistadas en nosotros y deben ser expulsadas, transfiguradas en imágenes, porque los actores tenemos muchos cuerpos, al menos más de 2. En ese cuerpo tercero entre 2, en ese organismo preteatral que todavía no es, guarda residencia el relato más hiriente para este sujeto actor y la confesión más lacerante de un personaje. Ese cuerpo tercero hace posible pensar y materializar las escenas que han acontecido antes, mucho antes que ese cuerpo. Este cuerpo solo, este mediador inmaterial que permite a un actor pensar en su cuerpo otro cuerpo para reproducir relatos y mitos que puede adquirir todas las formas, todas las sexualidades, todas las ideologías que encarnan la contradicción y el conflicto, es decir, lo teatral, la duplicidad persona y personaje, operará como un mediador y como resistencia a la enajenación del actor. Actuar es pensar y jugar, escribir es pensar y jugar, y todo pensamiento jugante es un recuerdo, un pasado que recorre el cerebro y se instala en un órgano. Actuar y escribir, se le habla a ese cuerpo, se le mira actuar, se le mira vivir, recordándose a uno mismo, en su mismo cuerpo, pero fuera de uno, en otro paisaje,
en el paisaje del recuerdo. Es en ese otro cuerpo, el del personaje, en ese cuerpo inventado, en ese mito, que la historia de un sujeto va a madurar, así como Dionisio termina de madurar cosido al muslo de su padre. El tiempo, la quietud, el silencio de ese cuerpo que está fuera de la vida, de la agitación cotidiana, le enseñará al actor a reconocer lo propio y lo ajeno, a distinguir lo propio de lo ajeno, a organizar una resistencia orgánica para compensar la metabolización de tanta experiencia. Al reconocerse en ese otro, en un personaje, aquello que no siendo parte de él puede ser su igual, el organismo actor aprenderá a no atacarlo, porque esa ficción se ha vuelto propia o se ha hecho propia a fuerza de representarla infinitas veces hasta hacerla coincidir con su cuerpo de actor. Se la devorará toda entera, pero sin destruirla. Como un animal, el personaje en su apetito por narrar nos recorre. Un depredador carroñero se desplaza por los escondrijos de nuestro cuerpo, pasado a muerte. Un apetito vaga impacientemente, se manifiesta de diversas maneras, bajo distintas apariencias, insiste con la persistencia de un sabor como un malestar incierto. Lo más insurrecto de una puesta en escena teatral es la aparición de lo vivo, de los cuerpos que narran y relatan la tensión y dialéctica que se produce entre lo bárbaro y lo supuestamente civilizado. Estos cuerpos que dan a ver escenas turbias en cuerpos confusos, porque no distinguimos si encarnan persona o personaje. Este cuerpo tercero entre dos, como imagen solar del extravío, está configurado como perversión, no en el sentido del fenómeno semiótico que atenta contra la regularidad y la inteligibilidad textual, sino como oposición a la existencia de una sola versión. Para un actor, el director representa la ley, el garante de una estructura que le permite perderse, enloquecer, actuar, interpretar, mutar, ser otro, morir y revivir, sobrevivirse. Pero también es la carencia, lo inhallable, lo insaciable, que ningún objeto, ninguna imagen, ningún texto puede obturar. Hay en el actor una obediencia y sumisión y sometimiento aparente al deseo de este director. Y digo aparente porque finalmente es el actor quien echa a andar su organismo en la representación, por lo tanto el goce le concierne solamente a él. En un pacto silencioso entre actor y director, erotizado por esta orden que es una amenaza, que ofrece un castigo en caso de no ser cumplida, el actor pone a dormir su voz, deleitándose en ese sometimiento, intentando satisfacerlo, pero también aprovechándose de él. El actor domina su tiempo, lo cultiva, lo sublima en la demora, en el goce de verse mirado, escuchado, no destruye la cosa, posterga el acto y el goce del otro, renunciando a arriesgar la vida en la materialización y muerte de la imagen demandada por ese amo director. Encarna un personaje, sobrevive a una escena imposible. Voy a mostrar ahora una escena de Tony Manero que fue un instante muy perturbador para mí. También es una escena bárbara que surgió de la nada, digamos, de que ya estamos acá, está la cámara, está el actor, está el escenario, está la pieza, hagamos una escena. Ok, hagamos una escena. Y se filmó muy pocos minutos, la van a ver, pongo una música, bailo. Aquí se fundieron dos cosas, digamos, el despliegue exhibicionista y grandioso, la euforia, la alegría, con una cosa muy notable que es la vergüenza. La cámara irrumpe un goce de ese actuar en el acto de soñar para continuar durmiendo o gozando.
Yo creo que así me gustaría a mí definir lo que es actuar. Soñar, gozar, pero con uno mismo, con lo que le ocurre a uno mismo, pero en un supuesto otro, para seguir durmiendo con uno mismo. Ya voy terminando, ¿no? Pero digo que el despliegue ese que ahí sucede, el tema de la vergüenza, ¿no? Y la orden imperiosa de un director, cómo funciona en el cuerpo, ¿no? El Dios, la amenaza en esta escena entra por todos los orificios del cuerpo, estén crispados o sueltos. El sujeto todo se erotiza, todo su cuerpo, pero se avergüenza en su zona genital. La cámara irrumpe como un ojo divino, cruel, impertinente, una mirada que toca, que manosea, que hurguetea y ultraja. Ingresa al sujeto para usurparlo y robarle. Entra en él con violencia, abuso y dominación. Una mirada viene a exaltar el temor a lo que otros podrían saber de uno. Saber que un impulso amoroso prematuro habría tenido lugar en el cuerpo de ese sujeto. El actor, el ilusionista, consciente y lúcido, vive cosido al muslo y a la mirada amenazante de un padre benefactor y aniquilante a la vez, para madurar su organismo, para ser capaz de resistir la entrada en él de la demencia divina de un otro que ingresa por los ojos, se instala en el pensamiento como una evocación insistente, una sombra, un espanto. El espectro de ese Dios que descuartiza, que come carne cruda, de ese antropófago incestuoso, entra por el oído, por todos los orificios del cuerpo del actor, poniendo a dormir al sujeto, para movilizar mejor su organismo y su sombra en la transfiguración. Un cuerpo en constante representación de sí mismo, que se echa a andar en toda su densidad de organismo corrompido, blanco, amarillo y negro, bárbaro y salvaje, bestial en su heterogeneidad. Se representa, se cae en el mundo, en medio de las cosas, se cae en la mirada del otro, porque siempre se supo que uno es el que es. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Alfredo. Quedan unos minutos para preguntas, así que... Yo quería felicitar a Alfredo a la universidad y a Alfredo por venir a NYU en este momento, pensando que las escenas bárbaras que Alfredo trabaja también se están produciendo. Hay otros artistas que han pensado lo mismo en otros espacios en donde que sí acceden al mercado. Estoy pensando en la Bienal de Venecia, que está exhibiendo obras de otros artistas que toman y configuran escenas bárbaras, que son también poéticas cercanas a la de Alfredo, y ahora están exhibiéndose en los grandes espacios del arte, y tenemos la suerte de poder tener a Alfredo acá hablándonos con la intensidad del Teatro de la Memoria y al mismo tiempo dándonos cuenta de lo increíble de cómo la arte escénica siempre ha sido tan a veces no tan bien entendida, o lo que cuesta entenderla, porque esa escena la escena faltante, directamente eso lo que súbitamente sucedió ahora, era impresionantemente espectacular lo que sucedía en el teatro, porque cuando esa función de Amélie Arpit, yo fui con ella, y cuando eso sucedió, me acuerdo que me dice, yo creo que eso es actuar, yo creo que eso es la actuación, en esa escena que faltó, ¿me entiendes? Entonces es como bueno, eso, y quizás no todos los chilenos, pero es impresionante también, Alfredo, que haber creado una escuela sin mucho apoyo, y crear una escuela en el sentido de que salen directores, actores, y los terceros cuerpos. Pienso mucho en la maravillosa actriz Amparo Noguera, que es como un fetiche en mi cabeza del Teatro de la Memoria. Todas esas cosas que tú dices se cumplen, es tautológico así, en esos cuerpos que uno como espectador ha visto de las obras. Felicitaciones. Muchas gracias. Por eso decía también al principio que efectivamente es un correlato de una experiencia muy personal. No es un narcisismo, sino que simplemente es develar a otro qué significa ese acto de estar ahí, que no es simplemente escribir, no es simplemente actuar, no es simplemente nada, simplemente es tan tremendo como que es un organismo que se echa efectivamente a andar. Porque lo que me imagino que le pasa a la gente cuando escribe es que se echa a andar algo, ¿no? Si uno lee algunos textos de algunos autores, porque hablábamos con los chicos de que cualquiera puede contar mi historia, cualquiera. Yo puedo agarrar de la calle, lo pongo acá y cuento una historia increíble que le acaba de suceder, pero ¿quién es capaz efectivamente de transfigurar eso en algo orgánico, aconteciendo en el texto mismo y también en el cuerpo mismo de la escena, en toda la escena? Y si yo extraigo ese texto va a seguir ocurriendo igual, porque es un organismo que sucede. Es muy maravilloso. Yo escribiendo este texto y actuando nuevamente, he comprendido, digamos, en mi propio cuerpo y en mi psiquis también de qué se trata todo esto. Entonces también es un agradecimiento estar acá, porque puedo volver a pensar de nuevo, y no es muy raro que se haga teoría. Si esto es teoría, no sé, un pensamiento, simplemente nada más que un pensamiento y basta, ¿no? Pero no es fácil que ahora la gente, después de que el año 40 todo rompiera con todo y que ahora se vuelva a reescribir como nueva teoría teatral aquello que se dijo el año 40, ya fue dicho ya, ¿no? Es interesante volver a pensarlo a la luz de hoy día, porque ¿qué es lo que es subversivo hoy día? ¿Qué es lo que es cuerpo hoy día? ¿Qué es lo que sucede hoy día que nos pueda efectivamente
asegurar que estamos hablando de aquello que queremos hablar. Entonces es muy bueno poder pensar, por lo menos la oportunidad de pensar algo. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo y hay mucha gente, en particular él y él, que habían levantado la mano. Si prometen ser muy breves y ir directamente a la pregunta, podemos. ¿Cuál fue o ha sido el personaje que ha sido el mayor reto en tu carrera? ¿Cuáles eran las dificultades y cómo las superaste? No las he superado. Escribí el texto por eso, ¿entiendes? Porque en la última vez que actué efectivamente, y no digo yo, nos pasa a muchas personas, les pasa a muchas personas esta supuesta confusión o deslizamiento en otro cuerpo en poder distinguir qué es un personaje, dónde hablo yo, quién habla acá, ¿entiendes? ¿Quién está hablando acá? Y ese es un misterio que es muy maravilloso, del cual creo que solo la experiencia puede tenerlo a uno. Por eso hablo de la mediación de un tercer cuerpo que me fue necesario a mí intentar levantar, porque si no directamente al manicomio y se acabó, ¿no? De hecho, le decía a los alumnos, Lorenzo Libre estuvo 2 años sin actuar, porque efectivamente aquella película que se llama El Vestidor, él le sucedió, que no sabía si entraba Hamlet, Otelo o el Rey Lear a escena. Y si ven la película, efectivamente, él estuvo 2 años en psicoanálisis rotundo y severo, Olivia, porque decía, ¿quién es ahora? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y como en la película lo empujaban al escenario y empezaba, ¿cuál de mis hijas me quiere más que el Rey Lear? Entonces no sabía hasta ese segundo qué es lo que venía, y es ese horror donde yo intento meterme. Entonces, ¿cuál es? No sé, la diferencia es que el cine dura exactamente 5 segundos y el teatro dura 1 hora y media o 2 horas, y que hay actores con la capacidad de un tercer cuerpo sumamente bien instalado y otros más locos de mente o frágiles, entre comillas frágiles, que no somos capaces de un tercer cuerpo todavía y tal vez no lo seamos nunca, ¿entiendes? Hay escritores como Donoso, que caía a la clínica con hemorragias tremendas después de cada novela. En fin, son fragilidades y emociones interesantes. Gracias por la conferencia, estupenda. Tenía una pregunta o una curiosidad sobre la participación del director en la construcción de este tercer cuerpo o de esta escena bárbara, ¿no? Porque hiciste referencia en la anécdota de Jamás el fuego nunca con tu propia participación, ¿no? Y hasta qué punto también en el caso de Tony Manero con el ojo, ¿no? El ojo de la cámara que irrumpe, que es súbito también, y en el caso de la otra anécdota en Postmortem, donde el director pide que la maquilladora entre, ¿no? En escena, interrumpa esa escena y de alguna manera también la vuelve más bárbara. Entonces me interesaba eso. Y otro punto muy rápido, que te referiste a la prehistoria del cuerpo y no entendí muy bien a qué te referiste, que es más curiosidad personal. Sí, yo he pensado siempre que un creador, sea actor o escritor o director, de lo que sucede, digamos, que es el exceso de historia, pero de la personal, ¿me entiendes? Porque uno cultiva la mirada y elige aquello en el detalle, como decía, en donde el deseo está funcionando. De toda la escena hay un punto, todos lo sabemos, lo hemos hablado 1000 veces, pero es donde está puesta, y sin contenido moral, digo, la perversión en el propio ser. Esa crueldad, esa perversión de que de aquella escena yo pude capturar aquel instante, aquel segundo, aquel momento, aquel mínimo detalle que hizo de aquello una perturbadora escena. Y yo digo, creo, pienso, siento, vivo, que es un exceso de historia que es la que uno manifiesta, que debe ser expuesta, expulsada. Entonces uno como actor, cuando un director dice vamos a hacer una escena, vas a bailar, inmediatamente se echa a andar el cuerpo, tú te das el espectáculo y a la vez vas sintiendo el horror de lo que estás haciendo. Entonces cuando hablo que efectivamente las partes blandas del cuerpo
hay fondeada, escondida, entrometidas toda una vida, y la vida de todas las vidas de todos los otros que han vivido con uno y que uno ve vivir fuera de uno, ¿me entiendes? Y que uno lee en el diario la historia de esa mujer que se le quemó, esa casa que salvó. Tú dices, bueno, toda esa historia me es mucho a mí. Entonces yo creo que hay una prehistoria del cuerpo que existió mucho antes de estar ahí. Y que la labor que uno hace cuando escribe, cuando monta, cuando dirige, es ser capaz de hacer aparecer en otros cuerpos y en el de uno propio esa prehistoria de esas historias, ¿no? Las historias antes de la propia historia. Bueno,